¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hablar de si se puede percibir el arte sin tener cierta educación o cierto estudio. Y yo creo que es un tema interesante que debemos plantearnos antes de plantarnos delante de una obra de arte. Pero antes de empezar, me gustaría recomendaros, si os apetece, que le deis una oportunidad al nuevo libro que hemos publicado y que se llama Melancolía. Encuentras el enlace, si te apetece conocer más sobre este tema, en la descripción del vídeo. Y nada, como te digo, dale una oportunidad porque yo creo que merece la pena. Venga, pues comenzamos. Que parece entendido por la mayoría de la gente que para poder apreciar el arte se requiere un grado de conocimiento, aunque sea pequeño, ¿no? Una educación en diversas materias que proporciona un mayor placer durante la contemplación de estos trabajos. Hablamos, por ejemplo, del contexto histórico en el que se desarrolla la obra, que puede proporcionarnos una serie de características que se repiten y que a veces son fácilmente observables por todo el mundo. Me refiero a los diferentes estilos artísticos, pues, no sé, románico, gótico, renacimiento, barroco. También, al hablar de historia, podemos referirnos a los hechos que ocurrieron en ese momento y que pueden aparecer reflejados en el cuadro. Un segundo paso estaría en las técnicas empleadas por la composición. No es lo mismo, por ejemplo, un óleo sobre lienzo que una pintura mural, y la manera de conseguir una u otra varían. También deberíamos tener en cuenta el contexto cultural del artista, su formación y sus influencias. No es lo mismo Francisco de Goya cuando llega a la corte en Madrid que cuando tiene que abandonar la capital en el año 1824 para exiliarse de forma voluntaria en la ciudad francesa de Burdeos. Entre uno y otro momento se producen gran cantidad de sucesos y, si queremos, etapas que afectan a su obra. Pero tal vez la pregunta que hacemos deba aplicarse a obras en el contexto contemporáneo. ¿Es posible apreciar estas obras sin conocimiento? Bien, tengamos en cuenta que el acceso actual que la gente tiene a las obras de arte a través de diferentes museos, galerías, exposiciones, medios de comunicación es más amplio que nunca. Una de las primeras respuestas que podemos dar es que el arte puede apreciarse de forma emocional, con lo que no necesitaría de ningún conocimiento. Es decir, delante de la obra de arte sentimos una emoción que puede ser alegría, tristeza, miedo. Son las mismas emociones que podríamos sentir delante de cualquier objeto, algo que también es una obra de arte, es decir, es también un objeto, ¿no? La percepción estética también puede ser instintiva. La experiencia estética, nos dice Kant, es un libre juego armonioso de nuestra imaginación y nuestro entendimiento en una auténtica experiencia. La imaginación y el entendimiento no se acoplan entre sí, como lo hacen habitualmente cuando clasificamos o cuando emitimos un juicio, sino que rotan libremente en una placentera armonía. Mientras el entendimiento y la imaginación permanecen en este modo estético, simplemente exploran y gozan contemplar activamente del mundo. El público, educado en el siglo XVIII, se distinguía de los pobres e ignorantes, así lo llamaban entonces, o bien de los torpes ricos y sus placeres groseros por el tipo de experiencias refinadas que adquirían. Kant pensaba que la alfabetización finalmente conseguiría que casi todo el mundo formara parte del público. Pero hay tres elementos principales de la antigua idea del gusto que transformaron en la moderna idea de lo que nosotros entendemos como estética. Primero, el placer ordinario producido por la belleza se desarrolló hasta formar un tipo especial de placer refinado e intelectualizado. Dos, la idea de un enjuiciamiento no prejuiciado se convirtió en el ideal de una contemplación desinteresada. Y tres, la preocupación por la belleza fue desplazada por lo sublime y en última instancia por una obra de arte autoconsciente, autónoma, pensada como creación.
Se distinguiría entonces entre un gusto fino y educado y la vieja noción del gusto como manifestación de una preferencia. En cuanto a la posibilidad de apreciar el arte sin conocimiento, uno de los factores más significativos yo creo que es la falta de contexto. Y es que el arte no se crea de vacío, sino que está influenciado por el lugar, el ambiente donde se produce, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Mientras en países orientales como Japón la representación de lo cotidiano es una costumbre artística desde época medieval, en el contexto occidental se aprecia e introduce como una novedad a finales del siglo XIX, cuando en Europa llegan diferentes objetos y obras que provienen de este país oriental. Es decir, sin el contexto histórico y cultural, parece difícil captar el significado completo de una obra de arte. ¿De qué nos sirve contemplar una escena de la crucifixión, por ejemplo, si no sabemos que los colores de la Virgen en rojo y azul simbolizan dolor? O que Juan Evangelista se lleva la mano a la mejilla como una representación de la tristeza o del lloro. Estos conocimientos nos ayudarán a apreciar mejor la obra de arte que contemplamos. No digamos, además, en algunas representaciones religiosas donde el conocimiento de la historia se hace imprescindible para así pues, ampliar y conocer la disposición o actitudes de los personajes que aparecen en ese contexto. Otros factores apuntan a la utilización del color, del uso de la luz, ¿no? Para ello podemos pensar en la influencia que en toda Europa ejerce el claroscuro desde finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII. Textura o composición pueden también ayudarnos a comprender mejor el trabajo. La educación en arte puede adquirirse de dos maneras distintas. Por un lado, tenemos aquellos que se forman, ¿no? A nivel académico en distintos ámbitos, pero esa educación también puede ser informal, a través de visitas a museos o lecturas de libros que te ayuden a completar tu formación, ¿no? También será labor de los museos ofrecer programas educativos y actividades de mediación cultural dedicados a facilitar la apreciación del arte sin necesidad de conocimientos previos. Puede ser a través de visitas guiadas, talleres de formación, charlas, material educativo en las diferentes salas, cartelas explicativas. Y en todo ello proporciona contexto y profundiza en la comprensión de las obras expuestas. Estas iniciativas demuestran que, aunque el conocimiento previo puede enriquecer la experiencia, también se pueden desarrollar métodos para hacer que el arte sea accesible y apreciable para todos. El arte abstracto quizás puede plantear un reto, ¿no? Para algunas personas que, sin conocimiento previo, se acerquen a él, pudiendo en este caso otorgar a la obra una interpretación, si queréis, más libre y personal, ¿no? Aunque sin duda está bien conocer el contexto de la obra. No es lo mismo, por ejemplo, una acuarela de Kandinsky que uno de los grandes cuadros de Jackson Pollock, que están pintados en el contexto del expresionismo abstracto americano. Bien, ahora llega el momento de plantear algunas preguntas que si te apetece puedes contestar en los comentarios. ¿Alguna vez has apreciado una obra de arte sin conocer nada sobre su contexto, autor o técnica? Y entonces está bien que nos cuentes tu experiencia. ¿Crees que la respuesta emocional a una obra de arte es suficiente para apreciarla plenamente? ¿Por qué? ¿O por qué no? ¿Cuánto crees que el conocimiento sobre la historia y el contexto de una obra de arte afecta a tu apreciación de ella? ¿Encuentras más fácil o más difícil apreciar el arte contemporáneo y abstracto sin conocimiento previo? ¿Y por qué? ¿Piensas que algunas obras de arte están diseñadas para ser apreciadas sin contexto, mientras que otras requieren más información para ser comprendidas plenamente? ¿Cómo reaccionas cuando te encuentras con una obra de arte que es provocadora o desafiante? Pues, por ejemplo, como La banana de Catalán, ¿no? ¿Necesitas contexto para entender su propósito? Y por último, ¿crees que el arte debe ser accesible a todos, independientemente de su conocimiento previo? ¿Y por qué? Muy bien, pues este es nuestro vídeo de hoy. Yo, como siempre, espero que te haya gustado y te animo a participar en los comentarios, ¿no? Ya sabes que puedes dejar un like, que no cuesta nada, o puedes colaborar con este canal de diferentes formas, haciéndote miembro del mismo, comprando alguno de los libros que tenemos publicados, como este Melancolía, del cual hablábamos al principio del vídeo, o si te apetece, también te puedes dar de alta en el grupo de difusión de WhatsApp, donde informamos de noticias y recomendamos
libros. Tienes el enlace también en la descripción de este vídeo. Muy bien, pues poco más. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.